Buenas tardes amigos y bienvenidos una tarde más a Malos Datos Falsos TV, vuestra casa, vuestro sitio de denuncias donde podréis compartir vuestras experiencias, donde podéis contar situaciones de maltrato, abuso, denuncias falsas, secuestro internacional de menores, todo lo que conlleve la lucha contra la ideología de género. Hoy tenemos un padre guerrero que ya está habituado a salir en medios de comunicación, por suerte no es la primera vez que le hacen una entrevista. De la información que me ha ido mandando, ya he visto 4 o 5 entrevistas en diferentes medios de comunicación gallegos y la verdad es que es un caso espeluznante, como muchos, pero en este caso una situación especial porque aquí no solamente concurre en la situación de desprotección o desamparo jurídico en la mayor parte de los casos como es en el de los hombres, ¿no? Aquí lo que vamos a hablar hoy es de la desprotección y el riesgo para la integridad física de su propia hija. Como suelo decir siempre, agarraos que vienen curvas, porque hoy José Manuel López Salgado, un padre gallego que no se ha rendido y al cual desde aquí animo a que muchos sigan pues su férrea lucha, nos va a contar cómo se está enfrentando al sistema de salud gallego, al sistema judicial que no se está rindiendo y hoy nos pide bueno, pues que le ayudemos porque en el plazo de 5 días tiene que volver a poner a su hija en una situación de riesgo extremo porque la justicia en este país somos como es. Es una justicia que no se hace responsable de sus propios fallos, es una justicia que pone en riesgo la vida de los demás. Y en este caso una jueza sustituta parece ser que yo no atendiendo la petición de una menor que está diciendo de manera reiterada que su vida corre peligro. Vamos a conocer a José Manuel López Salgado. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Jesús. Mil gracias y bienvenidos a bueno pues a este humilde programa y que atiendas la petición de bueno pues este humilde canal que bueno que te da la oportunidad y te brinda pues el hecho de que puedas contar aquí libremente las circunstancias que llevas viviendo y sobre todo tu hija desde hace unos cuantos años. ¿Qué ha sucedido en tu vida para que tengas que desnudar tu alma, contar parte de tu vida privada y denunciar lo que estáis viviendo tanto tu hija como tú? Pues en mi vida lo que ha sucedido es eso. Mi hija a día de hoy, que tiene 10 años, lleva la mitad de su vida en muchos momentos estando en riesgo, bien estando en riesgo su bienestar emocional, en prácticamente siempre, como en muchas ocasiones su bienestar físico también. Motivo pues por el cual llevo 5 años ya luchando desde el primer momento en el que hemos estado separados, su madre y yo. Según he ido leyendo la información que me ha dado, sobre todo los medios de comunicación, que tiene una historia bastante bien estructurada, eh, te repito, por lo que he leído, pero si tienes alguna cosa que subsanar, pues me corriges. Tu hija en el 2018 comienza a relatar una serie de episodios de violencia en casa de su madre. Tu hija llega a contar que su madre la sienta en un brocal de un pozo, diciendo que es el fin del mundo y que iban a desaparecer las dos. Supongo que antes de Sí. todo esto, tú empieces a intuir o no, o tu hija te empieza a contar una serie de cosas que a ti te empiezan a sonar un poco raras o peligrosas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación donde tu hija te tiene que narrar situaciones de verdadero pánico y temor por su propia vida? Pues desde el año 2016 ya, desde el inicio de la separación, bueno, en aquel momento la madre de mi hija pues padece un trastorno mental y tiene un problema de adicciones. Y debido a esto, pues en muchas ocasiones el comportamiento no es, la conducta no es la adecuada. Ya desde el inicio de 2016 llegué a denunciar ante Fiscalía de Menores y ante los servicios sociales la conducción de la madre de mi hija bajo los efectos del alcohol, llevando a mi hija en el coche. Esta conducción bajo los efectos del alcohol ella misma la había reconocido anteriormente, todavía incluso estando juntos ante una médica, una psiquiatra, la que reconocía que conducía bajo los efectos de sedantes y del alcohol llevando a nuestra hija en el coche. Un informe el cual fue presentado para cuando solicité la custodia de mi hija en el 2016, aunque debido al funcionamiento de los equipos psicosociales,
por lo que en aquel momento, a pesar de todas las pruebas y circunstancias que había y abandonos de tratamiento por parte de la madre, lo que conseguí con suerte, por decirlo de alguna forma, fue una custodia compartida en aquel momento. Que Sí, mamá... a mí son situaciones que ya no me sorprendían porque ya antes de finalizar la relación pues ya había muchas situaciones que debido a la problemática eran totalmente inadecuadas, como bueno, pues amenazas de suicidio o intentos autolíticos. Entonces, pues bueno, era algo que a mí no me resultaba extraño, ese tipo de comportamientos y de conductas. El problema es con 5 años que mi hija le ha tocado aguantar esas conductas sin estar yo presente que la pudiera proteger. En este caso sí que han estado junto a ella en muchas ocasiones los abuelos paternos, los abuelos maternos, perdón, que son con los que conviven junto con su madre, pero en la mayoría de estas ocasiones no ha servido de nada que ellos estuvieran ahí porque no la han protegido. Entonces, todo ese tipo de situaciones que ha relatado, yo le he dado veracidad absoluta porque no es algo que me sorprenda, que pueda suceder, y además que no solamente me lo ha relatado a mí en un momento determinado, cuando fue en el 2018, y en el 2019 lo relató en su centro educativo un día en medio de clase. Le dijo a su tutor, ella tenía 7 años, y le dijo a su tutor que necesitaba hablar con él para contarle algo que le había sucedido. Y fue pues cuando le contó diversas situaciones que le habían sucedido con su madre, tanto en octubre de 2018 como en enero de 2019. Y el propio centro educativo fue quien en enero de 2019 abrió protocolo por posible maltrato materno, avisando tanto a Inspección Educativa como a los servicios sociales de aquel ayuntamiento, que son los que, desde mi punto de vista, pues el primer organismo que ha metido la pata en esta situación. Me llama la atención que, por lo visto, a tu hija se la llega a valorar en base a la historia que cuenta y se le hace un estudio de credibilidad. En dicho informe se dice que tu hija Sí, no miente. sí. Una jueza sustituta, a pesar de que narra, que nos vas a contar ahora, pero lo adelanta así un poquito, narra cómo te llama o creo que te manda unas fotos al borde de un precipicio, su madre en un estado lamentable, dormida en el coche, borracha o creo con sustancias, a menos de 15 metros de un barranco, y tu expareja dormida en el coche y tu hija sola al borde de un precipicio. Se llegan a contar historias en el periódico como que... Eh, Ahora tú nos vas a explicar más, ¿vale? Yo quiero dar un poco a entender la situación que está viviendo tu hija, ¿no? Y la situación que por desgracia estás viviendo tú. También llega a contar tu hija una situación en la que, si no recuerdo mal, tu expareja se coge el cinturón del albornoz, se lo pone al cuello e intenta ahorcarse y le dice a sus padres, los abuelos de la niña, que luego la maten porque no la quiere. ¿Tu hija en aquel momento cuántos años tiene? Pues cuando suceden los hechos estos del cinturón del batín, en aquel momento mi hija tenía 7 años. Fue en enero de 2019. Y en aquel momento, pues bueno, la madre llevaba unos meses más alterada de lo habitual porque había tenido problemas con la pareja que tenía, y esta pues había dejado de vivir en el domicilio con ellos y bueno, tenían problemas entre ellos. Entonces, pues debido a esa problemática, las estaba pagando en aquel momento con mi hija, telefónicamente también conmigo, pero principalmente con mi hija, tanto con alguna agresión física que mi hija relató, como situaciones totalmente inadecuadas, pues como eso que contase, pues que llegase a relatar que su madre le habló de desaparecer las dos. Se sentó en el borde de un pozo, posteriormente agarró a mi hija y le dijo que se iban a ir a un lugar muy lejano en el que no iban a volver a ver a nadie. Yo de estos hechos me enteré a través del psicólogo de mi hija. De hecho, no me los dijo a mí directamente en ese día, justo yo estaba trabajando y mi hija tenía cita con el psicólogo al que acudía y la llevó mi hermana. Yo estaba en el trabajo y de repente pues recibo un mensaje
que si podía ir urgentemente porque, bueno, pues había sucedido este hecho y mi hija había comentado esto. Yo de aquellas pues ya estaba solicitando ayuda tanto a servicios sociales del ayuntamiento de la localidad en la que resido, como a el Gabinete de Orientación Familiar, dependiente del Servicio de Menores, de aquí de la Xunta de Galicia. Y no logré nada de ninguno de estos organismos. La situación continuó cada vez a peor, fueron pasando, pues desde, esto fue en octubre, fueron pasando las semanas hasta que llegada la Navidad, la situación fue a peor. Mi hija me relató que su madre se había ido de casa, que solamente iba un rato cada día junto de ella y de sus abuelos. Y finalmente, pasada la Navidad, fue cuando me relató pues, que su madre hubo una alteración tras una discusión con los abuelos, se encerró en el baño, mi hija fue detrás y agarró la cinta de un batín, de un albornoz del baño, se la puso en su propio cuello y gritando que se mataba y que mataran después a mi hija. A esto mi hija reaccionó gritando, la madre la agarró tapándole la boca y la nariz y mi hija hizo como pudo para soltarse y pedir ayuda a su abuela. Estos hechos, a mí me lo relató mi hija cuando estuvo conmigo y era tal la angustia que le producía y la ansiedad que tenía con todo esto, que en el propio centro educativo le dijo a su tutor, pues eso, que necesitaba contarle algo que le había sucedido. Y le contó esto. Entonces, al contar esto, la mandaron a la junta de la orientadora y en el despacho de la orientadora volvió a relatar los mismos hechos. Con esto hicieron el informe pertinente y avisaron a los servicios sociales y a Inspección Educativa. Pero en este caso, los servicios sociales, que su obligación sería pues, el hablar con todas las partes, incluida la menor, por algo tan grave y denunciar los hechos de forma urgente a Fiscalía, no se hizo. Desde los servicios sociales, es una localidad muy pequeñita, de menos de 2.000 habitantes, que hay bueno, pues un ayuntamiento limítrofe a este, que se llama Ríos, en la provincia de Ourense, y en este, los servicios sociales, solo hay una trabajadora, que es una trabajadora social, y ella lo que hizo fue hablar con los abuelos maternos y hablar con la madre. Y ya, ni habló con mi hija, ni en ningún momento me llamó para hablar de nada conmigo. Entonces, no sé, ya ahí falló lo primero, que era que desde ahí se denunciara esa situación y se investigara como se debía investigar correctamente. Una pregunta que yo ya sé la respuesta porque la estoy viendo en mis propias carnes. ¿Tú crees que una trabajadora social tiene la capacidad de poder llevar un caso como el tuyo? ¿O quizás hace falta un profesional de verdad? Una trabajadora social creo que puede ser algo complementaria para ciertas cosas, pero para poder llevar un caso como este no. De hecho, me río porque esa misma profesional que en el año 2016 y en el año 2018 intervino en esta situación y estuvo llevando supuestamente 2 programas de intervención familiar, uno de ellos que nunca hizo ningún tipo de seguimiento, aunque lo tenía ahí. Ahora, hace un año, este mes creo, se declaró incompetente para poder llevar la situación. Es decir, que estuvo 4 años llevando una situación por la que ella misma, por escrito, se ha declarado incompetente para llevar. Y ha Lo tardado que a 4 años en me... darse cuenta que no tiene capacidad para Claro, hacer esto. claro, entonces la duda que me surge a mí es, tardas 4 años y tienes 4 años una situación como esta, desde el primer momento en que yo denuncio las situaciones que hay de conducción bajo los efectos de alcohol y otro tipo de situaciones que mi hija estaba aguantando, desde que Fiscalía empieza a preguntar y a pedir respuestas a esa trabajadora social, tarda 4 años en decir que desde allí se carecen de los medios suficientes para poder llevar una situación como esta. ¿Por qué se tardan 4 años en determinar eso? En un sitio pues, como este tan pequeño en el que tenía que saber que si no hay esos medios deberían llevarlo desde otro tipo de lugares, como podría ser el ayuntamiento en el que yo resido, el ayuntamiento en el que mi hija estaba empadronada y está empadronada, y el ayuntamiento en el que está escolarizada mi hija, que no es ese ayuntamiento. Entonces, una trabajadora social de un ayuntamiento en el que mi hija no está escolarizada, en el que mi hija no está empadronada ni nunca lo ha estado, creo que no son los servicios sociales, y lo sé además, que deben llevar ese tema. Porque además en aquel entonces lo que había era una custodia compartida. Y en un principio no había ningún tipo de medidas tampoco. Entonces no debía ser esa profesional quien llevara
el caso como ha llevado. Es que fíjate tú, a mí estas cosas me tocan un poco las narices cuando durante esos 4 años ha cobrado un sueldo. Entiendo que incluso incurriendo en una mala praxis profesional, porque a pesar de no ser competente, ha seguido ejerciendo su profesión, haciendo unos informes que no valoran la realidad de la situación de tu hija, pero sí ha cobrado un sueldo público, destrozando, entre Sí, otras personas, a tu hija. Porque no ha... en su, Sí, sí, perdona. sí, sí, en su momento le preguntaron en enero de 2019 desde Fiscalía de Menores si consideraba que podría haber situación de riesgo para mi hija. Y ella en aquel entonces, sin hablar con mi hija, sin hablar conmigo, simplemente con una conversación con la madre y con los abuelos, dijo que no, que consideraba que no había situación de riesgo. El problema fue que 5 meses después, en sede judicial, en una medida, en una vista de unas medidas urgentes que yo solicité, ella se le hizo la misma pregunta y se le dijo, si no están los abuelos, si está sola la madre, ¿puede haber situación de riesgo para la menor? Y su respuesta fue, tendría que valorarlo. Claro, pero ese tendría que valorarlo, te lo han pedido hace 5 meses, no ahora. Entonces, que des esta respuesta en sede judicial y que no suceda nada, no es ni medio normal. O sea, no se puede permitir este tipo de situaciones. Y posteriormente, meses después, yo hablé con esta profesional en su despacho y, entre otras cosas, me dijo que igual en aquel momento debía haber hablado conmigo, debía haber hablado con mi hija, que intentó hablar con mi hija, pero que no se la llevó su madre. Algo que, bueno, diversas cosas que no aparecen en ningún informe y que a mí me reconoció, incluso diciéndome que todos somos humanos y todos cometemos errores. Hay una cosa que me llama la atención y te lo pregunto de la ignorancia porque está viendo la entrevista que te hacen en una televisión gallega. Imos xa con esa historia que lles avanzábamos na nosa portada. Un veciño de Verín reclama a custodia da súa filla de tan só 9 anos despois de que a nai da pequena a puxera presuntamente en perigo por ir bébeda ao volante. O pai relata que a nena lle pediu axuda por teléfono e que grazas a iso el puido avisar á Garda Civil para que evitase males maiores. José Manuel relata que viviu este luns o último apuro para socorrer a súa filla estando a cativa coa súa exmuller e nai da pequena. A miña filla pediume axuda a través da aplicación móvil WhatsApp, que por favor que a axudara urgentemente, que estaba no coche ca súa nai, que esta había bebido e que levaba o coche. Conseguín que me enviara a ubicación onde estaban, avisei ao 112, rapidamente chegou a Garda Civil e atopou a súa nai dormida ao volante do coche e a miña filla na parte traseira. Denunciou o sucedido e di que o mesmo fixo con outros episodios de similares características que ten vivido a pequena de 9 anos de idade estando con súa nai. Ela ten un trastorno mental e un problema de adiccións co alcohol, xa dende inda cando vivíamos xuntos e a día de hoxe pois segue exactamente igual. Isto denunciei no fai máis de 4 anos na propia Fiscalía e no xulgado ata o día de hoxe en diversas ocasións. Fai 2 meses aconteceu algo moi similar no que tamén tivo que intervir a Garda Civil, puxen a denuncia pertinente, dende entonces tampouco supe nada de ninguén. En estes casos o que se ten que priorizar é o berestar emocional e físico dos menores e non outra cousa. E o que se deben preocupar as autoridades é por defender a esas persoas que non teñen quen os defenda e que se preocupen dunha vez de protexer os menores que non se está facendo en realidade, porque teñen que loitar os pais para que se defendan os dereitos dos seus fillos e ainda así non se consiga absolutamente nada. E iso tiña que ser a propios organismos, ben sexa a Fiscalía, ben sexa os servicios de menores, os servicios sociais, que nos loiten por eses dereitos e por defender a eses nenos. Porque despois sucede o que sucede en moitísimas ocasións, por desgracia. Desde o luns a cativa está con seu pai, pero este teme que en calquera momento teña que volver onde a nai que por decisión xudicial ten a custodia. Pues de aquel entonces ha llovido y presentas unos WhatsApp en pantalla, se presentan unos WhatsApp de una conversación que no sé si es que tu hija te los manda a ti o es una conversación entre tú y tu ex. ¿Por qué se mandan eso? ¿Por qué se presentan esos WhatsApp en esa entrevista tuya? ¿Qué tiene esas WhatsApp de característico? Pues los mensajes fueron unos mensajes que el día 12 de octubre, que era festivo de este 2020 pasado, yo estaba en mi casa tan tranquilo y mi hija me empezó a mandar mensajes pidiéndome ayuda. Ayuda papá, mamá ha bebido y lleva el coche. Entonces, claro, yo en el momento le pregunté si eso era verdad, me empezó a mandar esos mensajes diciéndome que sí,
que estaba en el coche, que por favor que la ayudara, que qué iba a hacer. Entonces yo le pedí si me podía enviar la ubicación, mientras yo desde otro teléfono estaba llamando al 112. Cuando estaba llegando allí, llamé a la central nuevamente de la Guardia Civil y me comunicaron, me pusieron ya con los agentes que ya habían llegado allí. Y lo que sucedió pues era eso, en el momento en el que llegó la Guardia Civil, estaba la madre dormida al volante. De hecho, la tuvieron que zarandear, y así lo explicaron en sede judicial los guardias civiles, que la tuvieron que zarandear para despertarla porque no la daban despertado. Y mi hija estaba atrás llorando. De hecho, cuando los guardias civiles llegaron, mi hija se bajó corriendo y se fue con uno de los guardias civiles. Y el otro, pues llamaron a la ambulancia y despertaron a la madre, y ya pues al poco llegué yo allí. Mi hija se metió en el coche corriendo, me abrazó llorando, si se podía marchar conmigo, se metió en el coche y nos fuimos pues ya de ese lugar pues mientras llegaba el 061 y se quedaba con su madre. Lo peor para mí de esto, a mayores de este hecho, es que yo hacía 2 meses había denunciado un hecho prácticamente similar. En octubre fue de día, en agosto fue de noche. Mi hija me relató, una semana después de suceder los hechos, que en agosto había sucedido algo similar. Su madre también bebida, y llevando el coche de madrugada, se paran en el arcén, además de la misma nacional, y lo que sucede, pues que de ahí a un poco, primero aparece unos agentes de la Guardia Civil de Investigación que por casualidad pasaban por allí, y de ahí a un poco aparecieron una patrulla de la Guardia Civil. Y mi hija lo que relató pues, de esa noche fue que su madre le había pegado tanto antes de llegar a la Guardia Civil como después de estar con la Guardia Civil, incluso que habían estado durmiendo en el coche varias horas. Esto está sin demostrar, pero mi hija de aquella noche me relató la hora a la que sucedieron los hechos, el lugar en el que sucedieron los hechos, la cantidad de agentes que intervinieron, 2 con uniforme, 2 sin uniforme, etcétera. Todos estos detalles, que eran 4 agentes, 2 con uniforme, 2 sin él, la hora y el lugar, todo esto era verdad, coincidió con todo. Entonces entiendo yo que si eso todo era verdad, pues el que su madre antes y después le ha pegado y que estuvieron durmiendo en el coche madrugada varias horas con su madre bebida, pues entiendo que también sería cierto. Hombre, ya hemos apuntado que en el informe de credibilidad de tu hija se dice que cuenta la verdad. O sea, yo no sé qué hace falta. También he leído que bueno, parece ser... Me río por no llorar porque veo que mi caso no es el único, sino hay muchísimos padres que están accediendo a esta página web queriendo contar su pesadilla, sostenida en muchas ocasiones por los servicios sociales, por los jueces de este país, por el Ministerio Fiscal, que tienen conocimiento de hechos delictivos muy graves y no... La inacción que tienen este tipo de magistrados es de vergüenza. Me llegas a contar incluso que hay un informe psicológico en el que en el Servicio de Salud gallego, un psicólogo, llega a mentir en uno de esos informes, por lo que entiendo que mentir en un informe que se eleva a público en sede judicial, estamos hablando de un presunto delito de falsedad documental. Sí. ¿Cómo demuestras que ese informe es falso y qué ha sucedido con ese informe? Pues realmente, aunque lo puedo comentar y lo puedo hablar claramente porque no me metería en ningún problema, es algo que como tengo tantas cosas, pues que yo no he denunciado. ¿Por qué puedo decir que ese informe es falso? Pues digo que lo que pone en él es falso, porque es el informe de un psicólogo de una unidad de conductas adictivas. Si no me equivoco mal, era con fecha de agosto, principios de agosto de 2016. Y lo que ahí pone es que la paciente evoluciona favorablemente. ¿Cuál es el problema de que ponga a principios de agosto que la paciente evoluciona favorablemente? Que es que la paciente había abandonado el tratamiento en abril y lo acaba de retomar esa misma semana. Si abandonó el tratamiento psiquiátrico y psicológico en abril y en agosto retoma el tratamiento solo psicológico y no el psiquiátrico, ¿cómo es posible que ese psicólogo ponga que evoluciona favorablemente en un informe? Por eso puedo decir claramente, porque yo tengo la grabación del juicio y tengo el informe en el que pone eso. Entonces, claro, creo que lo acabo de explicar. Blanco y en botella. También me has hablado de que, bueno, parece ser que el informe de salud gallego, el IMELGA, que tiene un historial, según me han contado diversos padres y madres,
que he hablado en muchas ocasiones con padres gallegos, el Sí, Imelga es... algunos coincidimos con las mismas trabajadoras. Sí, 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 sí. Me parece sorprendente, además este diario La República, que se hace eco de algunas situaciones y nombra literalmente que ya saltó el escándalo con la institución del Imelga en el caso de Leví Caballero y sus hijos. Y creo que hay un enlace Sí, donde te lleva al caso que debieron hablar en aquel momento, ¿no? ¿Qué sucede sí. con ese informe del Imelga? Y bueno, ¿y cómo os han tratado principalmente a ti y a tu hija, ¿no? Pues sucede algo tan surrealista que poco a poco me voy enterando de todo. En aquel entonces fue en el 2019 cuando mi hija relató pues el tema de que había sucedido en el pozo y el tema del batín este del Albornoz, entre otras cosas. Pues en aquel momento, desde Fiscalía y la jueza, solicitan, bueno, la juez en aquel momento solicitan que se realice una valoración de credibilidad, creo que es de testimonio. Y se lo solicitan al Imelga, que es los equipos psicosociales gallegos de los juzgados. Nos entrevistan, una entrevista, pues no sé cuánto tiempo hemos estado, pues una entrevista una mañana con mi hija, estuvo primeramente con la trabajadora social sobre una hora, con la psicóloga, después ya no quiso hablar, de hecho la psicóloga dijo que no había querido hablar con ella. Hablé yo un rato con ella y en otro día diferente se entrevistaron con la madre. La psicóloga en su informe solamente habla de valoración de credibilidad en el título del informe. Es decir, en el informe en sí, hasta el final y conclusiones y todo, no habla si el relato pues es veraz o no, si miente, si dice la verdad, si lo que sea. No habla sobre nada de eso, solamente aparece arriba en el título que el informe era sobre eso. El resto no aparece nada. Habla de un dibujo que hizo mi hija, es un informe pequeñito de 6 páginas, pero no habla de lo que le han pedido ni la fiscal ni la jueza. Quien se atreve a decir algo sobre esa actividad de testimonio fue la trabajadora social. El problema de esto, que aparte de que no justifica ni basa en nada lo que dice, es que una trabajadora social no está preparada ni capacitada para poder hablar sobre si un testimonio es creíble, no es creíble, si dice la verdad o no dice la verdad, ese tipo de cosas. Y la única de las dos personas que intervinieron que se atrevió a decir eso fue la trabajadora. Yo personalmente avisé tanto en Fiscalía como en el propio juzgado de lo que sucedía y al declarar, pues también. El psicólogo que atendía a mi hija explicó lo mismo, que cómo se debía hacer ese tipo de informes y qué profesionales debían intervenir. No sirvió de nada, en la sede judicial solamente declaró además la trabajadora social, no declaró la psicóloga. Hicieron caso total de lo que esa señora decía, incluso llegó a decir que si había manipulación paterna y por parte de la familia paterna. Posteriormente me he enterado que esa misma trabajadora social, Montserrat Rodríguez Rodríguez, pues ha intervenido en más casos en los que ha hecho exactamente lo mismo y ha puesto escrito, redactado exactamente lo mismo en otras situaciones familiares. Posteriormente, como estaba sin hacer esa valoración, como se debía hacer, vamos a hablar sobre lo que el Fiscalía pedía, que era si el relato era veraz o no, y la psicóloga no lo había hecho, solicitamos autorización para poder hacerlo. Y como estaba sin hacer y la Fiscalía lo había pedido, nos concedieron esa autorización. Se hizo de forma privada y intervinieron dos psicólogos, un psicólogo y una psicóloga, y a las conclusiones con los diferentes test que hicieron y hablando con todas las partes, con madre, con mi hija, conmigo, pues llegaron a la conclusión de que los relatos de mi hija eran veraces, basándose pues, en diversos test que le han pasado, y además la propia madre reconoció ciertas situaciones que habían sucedido que en el informe de los equipos psicosociales habían dicho que sí le parecían que no eran verdad. La madre aquí sí que las reconoció. Entonces se hizo esa valoración posteriormente y salió que era verdad. Aún así, pues ahora mismo, hace unos meses, han solicitado nuevamente desde el juzgado que se hiciera unas valoraciones sobre esos hechos, lo cual viene a darme la razón y a decir que las trabajadoras del equipo psicosocial en su momento no hicieron su trabajo. ¿Por qué? Porque si lo hubieran hecho, a día de hoy el juzgado no estaría solicitando una nueva valoración pública.
José Manuel, me gustaría que nos explicaras qué significa este titular. Es uno de los titulares que consigues de La Voz de Galicia, donde se denuncia que su exmujer, en este caso la tuya, fue en coche en estado ebrio llevando a su hija. Cuando entiendo que esta imagen sale en un periódico con la imagen de fondo de la Guardia Civil, entiendo que hubo un atestado y se le imputaría un delito de conducción bajo el estado de bebidas alcohólicas y en presencia de una menor por siendo en riesgo. Pues no hubo esa multa que procedería, porque lo justificaron en que cuando llegaron, pues aunque ella reconoció que venía conduciendo desde, bueno, varios kilómetros, reconoció también que había bebido, poco eso sí, pero reconoció que había bebido, se la encontraron dormida, que no la habían despertado, pero a pesar de ello, como el vehículo no estaba en movimiento, no fue la Guardia Civil de tráfico. Entonces no le hicieron la prueba de alcoholemia pertinente. Le hicieron la prueba con el etilómetro, que arrojó un resultado bastante alto, pero no le hicieron pues no fue la Guardia Civil de tráfico, entonces no tuvo su multa correspondiente. Siguiente foto, José Manuel. Noticia del diario Tamega, o Tamega, sí. Noticia de Berín, un padre de Berín. Un padre de Coraje se manifiesta ante el juzgado reclamando celeridad en la causa de la custodia de su hija. Cuéntanos este titular. Pues este titular es relacionado, decidí ponerme delante de la puerta del juzgado con una pancarta solicitando que se tomase una decisión ya relacionada con las medidas urgentes que yo solicité en octubre después de que cogieran a la madre de mi hija bebida en el coche. Yo en aquel entonces, junto con la denuncia que había puesto en agosto de conducción bajo los efectos del alcohol también, entre otras, solicité unas medidas urgentes del 158 del Código Civil en las que pedía pues una protección para mi hija y que de forma provisional, mientras no se resuelva una modificación de medidas que he solicitado hace más de 2 años, pues que se protegiese a mi hija y pudiera estar segura conmigo. Desde octubre no se había resuelto y llegado el mes de abril decidí pasar la Semana Santa, ponerme delante del juzgado con la pancarta. Estuve un mes entero delante del juzgado y creo que no le importó a nadie el que estuviera allí. Finalmente, la semana pasada decidí ponerme delante del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y ahí, sorprendentemente, ya el primer día me recibió el secretario del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Se comportaron todos correctamente, se mostraron preocupados y solicitaron información sobre los hechos y, de hecho, casualmente, desde el mes de octubre no se había resuelto nada y al día siguiente de estar delante del Tribunal Superior de Justicia, justo cuando pidieron explicaciones sobre los hechos, es el día que la jueza escribió y redactó su auto con fecha de ese día, del día 5 de mayo, el miércoles pasado. ¡Qué casualidad! A mí me lo han comunicado todavía hoy, pero la jueza casualmente pues redactó ese auto el día que le pidieron explicaciones del Tribunal Superior de Justicia. ¿Casualidad? Sí. Mucha casualidad. Casualidad, como muchas cosas, sí. También, en este auto, que es el que me han comunicado hoy, a pesar de todos los hechos que hay reconocidos en informes de centro educativo, informes médicos que hablan sobre la situación de ansiedad de mi hija, sobre vómitos al tenerse que ir con su madre, le tienen que dar tranquilizante, ataques de ansiedad, encopresis, el hacerse, pues caca encima, algo que nunca había sucedido y que empezó con 8 años a suceder casi. Todo este tipo de situaciones que han sucedido y que yo he denunciado, pues parece ser que para la jueza es que yo intento, no sé, denunciar todo, que no tiene importancia ese tipo de cosas, y lo que considera pues que si la mamá está malita en el auto no habla de la enfermedad mental que tiene, habla como de una depresión sin darle importancia a la enfermedad que tiene. ¿Qué enfermedad tiene? También
Ella tiene un trastorno mixto de la personalidad. Y eso es una enfermedad parecida a una depresión, más o menos, ¿no? Para esta jueza. Sí, ella en su auto habla de depresión, aunque un trastorno mixto de la personalidad es bastante complejo y de hecho pues me explica muchas de las situaciones que mi hija relata que vive con su Me madre. hablas de que es una jueza sustituta, ¿verdad? Sí, hasta lo que me han comentado, sí. Es una pregunta que me tengo que hacer y siento tener que hacértela, pero entiendo que esta jueza lo que está dictando es que actualmente es poco más o menos como si, y perdóname la expresión, como si tú le estuvieras lavando el cerebro, que su madre es una persona normal, con una pequeña depresión, y que tu hija lo que tiene poco más o menos que se lo inventa, ¿no? No sé, ahora mismo en este auto que emitió ahora, no se atreve ya a poner eso. Se atreve a poner cosas relacionadas conmigo e incluso llega a hablar de mí de un trastorno ansioso, que estoy en tratamiento con un trastorno ansioso, algo que no es cierto, que si fuera pues me daría igual, pero no es cierto, y ella pues habla de ello y que está acreditado, igual que habla pues que están acreditadas otras cosas que no lo están y que ya anteriormente, hace 2 años en un auto, habló también de ellas, porque son autos que no son recurribles, este sí, pero el anterior no, y entonces pues habla de cosas en las que no salen de ningún sitio o tergiversa, incluso pues llegando al punto de decir en este caso, como leía hoy a la mañana, que en el lugar en el que estaba parado el coche de mi hija, que estaba a más de 500 metros de distancia de un precipicio. El coche estaba aproximadamente, y así se puede ver en las fotografías que hizo mi hija, a unos 15 metros más o menos, y el área en el que estaban no tendrá más de 100. Entonces, claro, esos 500 metros de los que habla la jueza en el auto, no sé de dónde salen, por ejemplo, igual que no sé de dónde salen otro tipo de cosas de las que habla, o a las que intenta justificar los comportamientos actuales de la madre, que si son por presiones, por la situación conflictiva que tenemos, judicial, etcétera, etcétera. Si Pero, fuera de ahora, pero vale. una cosa que no entiendo es, ¿esta jueza a qué le da importancia en cuanto a la protección de una menor? Me explico. Que una mujer se quiera ahorcar con un cinturón y de un albornoz y le diga que luego maten sus padres, que maten a la niña porque no le quiere, que diga se va a acabar el mundo al borde de un brocal de un pozo, que lleve a su hija hasta en 2 ocasiones borracha y se quede dormida en el coche, o que otra ocasión la deje a 500 metros de un precipicio cuando las fotos demuestran, según tú, que está a 15 metros. No sé si, no sé, la pregunta que se me ocurre así ahora mismo, ¿qué podría suceder si a tu hija, debido a que esta jueza, bajo mi punto de vista irresponsable, le sucediera algo a tu hija por la inacción de esta jueza? ¿Qué podría pasar, José Manuel? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Yo estoy dispuesto a llegar a día de hoy hasta todos los sitios. Ya no que le suceda algo, a día de hoy ya estoy dispuesto a llegar a donde haga falta, porque la mañana pues me han comunicado la decisión de enviar a mi hija a un centro de menores por orden judicial. Pero tu hija, perdóname, tu hija no está en desamparo. Es decir, hay una custodia compartida donde tú eres hasta ahora tutor legal de tu hija. Había una custodia compartida hasta julio de 2019. Julio de 2019, y te la quitaron debido para a los la hechos madre. tan graves que relaté antes y que denunció el centro educativo y yo, en aquel momento, en vez de hacer las cosas como debería, le dieron la custodia de forma provisional a la madre, pero con vigilancia de los servicios sociales. A pesar de que en mi caso, pues como digo yo, soy de esos pocos afortunados que en situaciones como estas ni he sido denunciado por violencia de género, ni por hacerle nada a la madre de mi hija, ni por hacerle nada a mi hija nunca. O sea, no tienen ninguna denuncia de violencia de género ni hacia ella, no tienen ninguna denuncia de malos tratos a la niña, ni de abusos sexuales, solamente un proceso de separación donde os estáis luchando por la guardia y custodia y que casualmente la madre está incapacitada para ser madre. Es una madre que es incapaz, una madre que está al borde del... Y de hecho la jueza lo reconoce, ahora en el auto que ha emitido, que me han dado hoy, reconoce que a día de hoy no está en condiciones de ejercer la maternidad ella sola. Motivo por el cual no le da a ella la custodia. Es decir, que la propia jueza reconoce que no está en condiciones. Intenta justificarlo, intentando culparme a mí también de ello. Tendré yo la culpa de la problemática que tenga ella. E intenta justificarlo un poco en eso. Pero no tiene sentido. Me refiero, no tiene sentido. Hay una problemática que hay.
O sea que y a ellos. tiene que Y tener relación con su madre por cojones, y si no tiene con su madre, sí. con el padre tampoco. No, o sea, lo del centro de menores, creo pues lo que pone es, no sé si será finalmente bien acogida o centro de menores, no tengo ni idea a día de hoy todavía de eso, y eso que me da un plazo de 5 días. Pero sí, lo que determina es que no esté con ninguna de los dos, a pesar de que cuando fue justo al día siguiente de suceder lo de coger a la madre bebida en coche, en una conversación con el psicólogo del equipo técnico de menores, lo llamé para informarle de lo sucedido, para intentar agilizar las cosas, y la respuesta de él fue que contra mí no tenía ninguna queja, que yo me podía hacer cargo perfectamente de mi hija, que lo único que necesitaban era el informe de la Guardia Civil para poder hacer algo, pero pues eso, que contra mí no había ninguna queja, que me podía hacer cargo perfectamente de ella. Esto lo estoy diciendo porque tengo forma de por demostrarlo, por eso lo digo abiertamente aquí, el que me hayan dicho eso. Sin embargo, después, pues por decisión, en reunión del equipo técnico de menores decidieron no acatar lo que el propio fiscal de menores les solicitaba, y era que de forma urgente tomasen unas medidas, de forma con carácter urgente e inmediato, tomasen unas medidas de protección para mi hija, la cual llevaba varios meses ya declarada en situación de riesgo objetivo, desde el mes de mayo de 2020. Y estando en situación de riesgo objetivo sucedió todo lo de ir bebida en el coche con su madre en varias ocasiones sin que nadie interviniese. Yo lo he comunicado a través de correos electrónicos, con fiscalía, servicios sociales. Nadie hacía nada, se preocupaba de nada, y hasta que llegamos a la situación que hemos llegado. Claro, la situación de pánico a la que puede estar sobreviviendo tu hija, que la única persona que le dé protección sea su padre, y que encima o estás con tu madre que está como una traca, o no estás con ninguno de los dos. Es que es muy parecido, por no decirte calcado, al caso de Levi Caballero. Sí, una de las trabajadoras, de hecho la trabajadora social es la misma, la del equipo social, es la misma que intervino en su caso. No voy a entrar a valorar, pues eso, el caso todo sí. suyo, pero dentro de su caso también lo que se hizo fue enviar a esos menores, teniendo papá y teniendo mamá, enviarlos a un centro de menores. Creo que vale más el mantener los sueldos de educadores, psicólogos y el tapar errores de diferentes organismos que el bienestar emocional y físico de nuestros hijos y de nuestros menores, que parece ser pues que eso no preocupa en esta sociedad. Es lo que molesta, que al mínimo que protestas, al mínimo que haces algo, es totalmente criticado y está mal visto. Desde cualquier organismo, incluso se atreven a reflejarlo en los informes. El que si ha salido una noticia en un medio, ahí reflejadito queda por el equipo técnico. No importa la situación grave que haya de la menor, que se haya denunciado, muchas de ellas no se investigan, a pesar de que se presenten escritos, etcétera, pero el que salga en un medio de comunicación, eso sí que se tiene en cuenta. O sea, ahora los errores que cometan, no pasa nada. O sea, en el informe tipo, aunque no tiene que ver con tu caso ni en la propia comunidad, pero entiendo que el Imelga le parece bien que tipos o personajes delincuentes como Juana Rivas o personajes como Rocío Carrasco pueden salir en medios de comunicación porque son muy feministas y muy progres, pero que lo haga un padre denunciando la situación de maltrato de su hija, no solamente por la madre, sino por las instituciones, eso parece que les toca un poco la fibra, ¿no? Sí, está totalmente vetado. Además está totalmente vetado porque en mi caso lo he comprobado por gente que contactó conmigo y gente con la que yo también contacté, y de diversos medios de comunicación, y puedo decir, pues de Cuatro Televisión y de Telecinco, por ejemplo, que dan tanto bombo a muchas cosas, y sin embargo, pues situaciones como esta, a pesar pues de la gravedad de diversos hechos y todo, han tenido incluso reuniones sobre ello y tal, y sé de otros casos en los que sucede lo mismo, que es algo que si es en el caso contrario, sí que se informa sobre ello, se hacen entrevistas, etcétera, pero en el caso de que sea así, pues no interesa el darlos a conocer, a pesar de la gran cantidad de casos que hay similares en parte a este. Me gustaría que para terminar, si quieres, lanzaras 3 mensajes. No te voy a decir que lances un mensaje a los padres porque ya estoy harto de repetirlo, y aquí cada uno, como dice un buen amigo, cada perro que se lama a su pijo, ¿no? Tú ya luchas por tu hija, que tienes bastante, ¿no? No hace falta mandar ningún mensaje porque creo que cada uno tiene que luchar por el suyo, y ya estoy harto de decirle a la gente
chicos, luchar, mirar este padre lo que ha hecho, porque aquí pues es un colectivo que cada día o tiene más miedo y se mete la cabeza debajo del ala y está pensando es un colectivo que siempre piensa que el resto tienen que venir a solucionar sus problemas, ¿no? Entonces, como eso no lo voy a hacer, me gustaría mandar, si es posible, o si quieres, si no te compromete a nada, que lanzaras 3 mensajes. Uno, a la jueza que ha dado la resolución, desde el respeto, para que vea el compromiso y la situación de riesgo que va a ocasionar a tu hija. 2, el segundo mensaje al presidente de tu comunidad, el señor Núñez Feijóo, que presume de tener una comunidad cojonuda en aspectos tan profesionales y tan peliagudos como la protección de mujeres y especialmente niños. Y 3, un mensaje a tu hija, porque seguramente esto algún día lo pueda ver. Pues un mensaje a la jueza sería que debería limitarse a impartir justicia y a hacer su trabajo correctamente desde la objetividad y valorando realmente y correctamente lo que hay, sin dilatar las cosas en el tiempo y sobre todo teniendo en cuenta siempre el bienestar emocional de los niños, que es lo fundamental, y teniendo en cuenta el daño enorme que se le hace con decisiones como la que ha tomado. Eso lo que pueda decir aquí desde el respeto. Al presidente de la comunidad gallega sí que le diría que deben preocuparse bastante más de los servicios sociales y principalmente de los menores, porque para un montón de cosas hay dinero, para otras muchas no se dedica un euro siquiera, y tienen a los menores en muchísimas situaciones totalmente desprotegidos. Y a mayores, el que si se deben depurar responsabilidades en algunas situaciones, como es este caso y otros muchos, que se haga, y que no tengamos que ser los padres los que hagamos todo lo posible para poder demostrar esas irregularidades, incluso teniendo que llegar a hacer grabaciones y otro tipo de recabar otro tipo de pruebas. Y para terminar, para mi hija, perdón. Tranquilo. Sé que es muy difícil, José Manuel, pero sé que es una pregunta dura y siempre termino, es una cosa que él ni sabía que se le iba a preguntar, pero lo que quiero es que tu hija vea que tiene un padre que se ha desvivido por ella y que pase lo que pase, papá siempre va a estar ahí. Sí, ella a día de hoy es consciente de muchas de las cosas que estoy haciendo por ella. Y de hecho está muy orgullosa de ello y así me lo dice. Y que seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para protegerla, le pese a quien le pese, y lucharé para depurar todo tipo de responsabilidades de todas y cada una de las personas que hasta el día de hoy han metido la pata, y muchas de ellas son conscientes de que lo han hecho y así lo han reconocido por escrito. Y puedo asegurar que más de una persona va a dejar su puesto de trabajo en los próximos meses o en muy poco tiempo. José Manuel, tienes aquí tu casa, tienes mi teléfono, tienes mi email, tienes el amigo que nos ha puesto en contacto otra vez y solamente puedo decirte que cualquier cosa que pueda hacer, especialmente por tu hija, dar voz, denunciar públicamente lo que haga falta. Yo, si en algo ya me vas conociendo hace tiempo porque has leído la página web y bueno, me conoces a través de redes sociales, sabes que especialmente no tengo miedo ni a nada ni a nadie, no tengo pelos en la lengua. Siempre y cuando se me acredite lo que se cuenta, aquí tenéis un canal que no es ni Telecinco, ni Telepodemos, pero aquí tenéis un canal para poder hablar en libertad y que siempre creo en la justicia, no en la que tenemos de toga, sino en la justicia. Todo lo que se siembra se recoge, y si esa justicia siembra el mal, esa justicia va a recoger el mal. Muchísimas gracias, José Manuel. Te doy las gracias en nombre de tu hija, a la que no tengo el placer de conocer, pero la he visto en una foto y es una niña preciosa. Además, las fotos que he visto en su perfil, en el perfil de José Manuel en redes sociales,
las fotos se pueden fingir. Sabes que hoy en día las poses y con el Photoshop se puede hacer muchas cosas. Pero el lenguaje no verbal de cariño y admiración de esa niña por su padre lo dice todo en cada foto, ¿no? De hecho, cuando veáis el cartel del vídeo, aunque la cara está pixelada por un emoticono, la posición de cariño abrazando a su padre, cogiéndole del cuello, simplemente dice el respeto, la admiración, el cariño y la protección que siente esa niña cuando está cerca de alguien que le quiere. No puedo decir más porque no quiero tampoco llorar yo. Ya llevo muchos días y son muchas historias las que ayer me llamó una mamá también desde Benidorm y me contó un caso dramático. Ayer me llamó también por la noche otro padre desde Ciudad Real. Esta mañana me ha llamado otro padre desde León y luego me has llamado tú y bueno, pues hemos hecho esta súper entrevista, lo que me siento muy orgulloso. Te doy un abrazo enorme, José Manuel. Repito, tienes tu casa, cualquier cosa que necesites, que te pueda ayudar, cualquier información que quieras, oye Jesús, que quiero volver a contar esto, tienes tu casa. Mil gracias, como digo siempre, si os gusta este tipo de situaciones que no son nada agradables, suscribiros, darle un like. Cada vez que le das un like, ayudáis a un padre, a una hija, a una abuela a poder difundir este tipo de mensajes y que haya que poner la cara colorada a los jueces que muchas veces atentan contra la libertad de los ciudadanos a los que se deben por el sueldo público que les pagamos. Así que sin más, levantaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. Y como digo siempre, señores, fuerza y honor. Hasta la próxima, amigos.